Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Una vez más nos encontramos por este espacio de entrevista que es patrocinado por Noticias Sin Filtro. Porque si quieres estar bien informado, si quieres vencer la censura, si quieres recibir la información que tratan de que tú no tengas, descarga la aplicación Noticias Sin Filtro tanto en la tienda de iPhone como en la tienda de Android. Y así, por supuesto, estarás recibiendo la información de los medios de comunicación que hacen un gran esfuerzo por informarte, por llevarte la mejor información, como el Pitazo. El día de hoy tendremos una entrevista con Antonio de la Cruz, analista político y director ejecutivo de Inter-American Friends. Conversaremos con él sobre la operación Guacamaya, la salida de los 5 colaboradores de María Corina Machado desde la Embajada de Argentina en Caracas y su impacto, el impacto que ha tenido este hecho en la política venezolana. También hablaremos con nuestro invitado del rol de Estados Unidos, la reacción del gobierno de Nicolás Maduro después de esta liberación de los 5 miembros del equipo de María Corina Machado, las implicaciones energéticas del vencimiento de la licencia de Chevron y, por último, también tocaremos el tema del día de hoy, las tensiones con Guyana. Bienvenido, Antonio, a este espacio de entrevista con el Pitazo. Muchas gracias, César, por la invitación y por estar con tu audiencia. Hemos leído un post en Instagram que titulaste La Hora de los Valientes, crónica de la operación Guacamaya. Dices que que esta operación llevaba tiempo preparándose y que encontraron una oportunidad el 28 de abril debido al viaje de Nicolás Maduro a Rusia. De lo que escribiste, qué es ficción, qué es realidad, ¿qué nos puedes contar? Gracias, César. No, está basada sobre hechos reales. Eso del 28 de abril es cierto, porque se andaba buscando la mejor ventana para ver cómo se movía la seguridad. Porque recordemos que esa embajada estaba custodiada por 5 anillos de seguridad, por agentes del SEBIN y de la DGCIN. Y con la planificación o la ida de Maduro a Moscú, definitivamente la situación de los órganos de seguridad también varía. O sea, hay algunos que van, otros que no, pero también hay un ajuste ahí. Y queda encargada, por supuesto, Diosdado Cabello, por ser ministro del Interior y por tener el control de la embajada, ¿no? Sobre todo por la DGCIN. Entonces, en ese sentido, se abre una oportunidad que se estaba monitoreando muy cerca por parte de organismos internacionales de inteligencia, sobre todo el estadounidense, la CIA. Y en ese sentido nos aceleramos entonces y vemos cómo van caminando y por ello, de alguna manera también orquestada, la mamá de María Corina Machado sale días antes, no porque se sabía que esa era la fecha, sino porque se sabía que podía abrirse esa oportunidad. Y recordemos que también esos organismos de represión de Diosdado Cabello también estaban molestando a la mamá de María Corina Machado, por buscándole cómo generarle ese temor y ese dolor a una hija como María Corina Machado con su madre. Y ella salió por el aeropuerto internacional de Maiquetía, Simón Bolívar. De una manera normal, pasó, presentó su pasaporte, no fue detectada, no tenía una alerta roja, por supuesto, no tenía por qué tenerla. Y la funcionaria no la reconoció y ella cogió su vuelo para Bogotá. Ese es un elemento importante también dentro de esta cadena. Y meses antes salió la comunicadora, la periodista del equipo de María Corina, Claudia. Que también fue otro elemento importante. Eso sucedió meses antes de esto. ¿Por qué? Porque, bueno, había que poner a prueba el plan, vamos a llamarlo así, de la operación Guacaipuro. Y ella asumió esa oportunidad, pues, porque puede tener riesgo. La operación Guacamaya, ¿no? Guacamaya, perdón. Es porque puede tener riesgo. Entonces, bueno,
ahí también. Y esto, como se sabe, porque eso sí es público, porque lo han dicho Argentina, lo dijo Estados Unidos, de que hay colaboración, sobre todo el ex del secretario de Estado, Marco Rubio, que agradece a todos los colaboradores que participaron en esta operación. Quiere decir que hubo también entonces países con sus cuerpos de inteligencia que participaron en esta operación, o por supuesto internamente, coordinados con María Corina Machado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el 6, en la madrugada, los custodios abandonan los puestos. Ese es básicamente cuando se dice que fue clean y que fue quirúrgica, y todos esos elementos que se le dan que son ciertos, porque en estas operaciones siempre hay un riesgo de pérdidas humanas, de algo que sale mal, ¿verdad? Y sucede. Es cierto, aquí sucedió lo que en la noche, ¿verdad? Pareció que desaparecieron, porque si sabemos, habían 5 anillos de seguridad. Las casas que estaban alrededor de esa embajada o esa casa del embajador las adquirió o la expropió el régimen para tener escucha y para poder estar vigilando. Y a 100 metros, 120 metros está la residencia rusa. Entonces era una casa que para salir de ahí es sumamente difícil. Había que tener realmente una oportunidad como esa, donde es detectado de que no hay vigilancia, porque los que están dentro de la casa no lo pueden saber, sino los que están custodiando, los que están en la población, ven. Antonio, vamos a parar un momentico y regresemos a algo que dijiste para no seguir avanzando. Dijiste esta operación fue necesario el cambio de guardia, esa ventana de tiempo de cambiar la guardia y de sustituir, digo, la guardia es refiriéndome a los organismos de seguridad que estaban en esos 5 anillos, sustituir a los miembros de los anillos de seguridad, de las alcabalas que estaban alrededor de la Embajada de Argentina. Eso efectivamente pasó, y si pasó, ¿quiénes participaron? Porque no, ahí no sé, ahí sí es verdad que no me creo que un marín llegó de rubios, ojos azules y con acento estadounidense a pedir un cambio de guardia. No, totalmente de acuerdo contigo. Por eso digo que cuando dicen que agradecen a otros países en el apoyo, es porque recordemos que en el mismo relato dice que probaron uniformes, que probaron las órdenes como se daban dentro de las radios, ¿verdad? Y eso definitivamente tiene que ser gente con acento venezolano, que pueda imitar y pueda simular en ese momento orden. Y allí hay un dato que no está público, pero que podemos conectar cuando Mauricio Claver Caroni le dice al régimen de Maduro, que salió publicado en Infobae esta semana, que le entreguen a los 9 americanos, al policía o gendarme, como le dicen ellos, argentino, que está también retenido, o sea, y al de Israel. Él pide y mete a Israel. Entonces, cuando él mete a Israel, si él está protegiendo los 9 de él, ¿verdad? Está protegiendo al argentino y está protegiendo al israelita, ahí él está dando un dato muy claro. O sea, los israelitas participaron en esta operación. El Mossad participó. O sea, participó en esta operación en términos de operaciones o coordinaciones o inteligencia. Y cuando uno jala por ese hilo, César, te puedes explicar que ellos sí tienen experiencia en extraer gente en el Medio Oriente. Si hay un cuerpo que tiene experiencia en extraer gente, son los israelitas, el Mossad. Entonces, y aquí básicamente lo que ocurrió fue que se dieron las condiciones para generar esa situación de que la protección de esa embajada dejara de ser custodiada. Entonces, un dato que sí me dieron, y ese lo puedo compartir, es que
quien estaba esa madrugada vigilando ese portón, vamos a llamarlo así, era la agencia de los Estados Unidos, que fue el que dijo, es el momento, y se aprovechó el momento. ¿Okay? Cuando No, eso no, no significa esto que estaban en el portón. Estaban vigilando. vigilando desde una posición cercana o vigilando. No, desde una posición cercana. Entonces estaban vigilando y por supuesto ahí existe, si queremos meterle, ¿verdad?, ficción, ahora podemos poner ficción, todo lo que tú tienes por satélite que también puedes controlar, puedes ver. O sea, que un satélite hoy, tú puedes ver lo que tú quieras, o sea, si lo focalizas para ello. Entonces, se da esa oportunidad. Pero hay otro elemento ahí importante. O sea, bueno, vamos a cerrar la embajada. Entonces ahí salen y se montan en vehículos con simulados, igual que los que usa la DGCIN, ¿verdad? Y los cuerpos que estaban custodiando para poder no despertar ninguna sospecha en la huida. Y es una huida que va al aeropuerto de Charallave. ¿Okay? Y ahí entonces tú te das cuenta de que también a la llegada del aeropuerto pudieron burlar, aunque sea de madrugada, a la guardia que custodia la entrada, a la torre de control con el plan de vuelo. No necesariamente tuvieron que declarar quiénes iban, pero tuvieron que burlarla también por todo lo que eso significa. Y después en el despegue, cuando salen, ¿verdad?, como no es tampoco alertada que salió una nave, ¿verdad?, en esas horas de la madrugada. Por lo que dices, Antonio, descartas, como ya lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos, como lo ha dicho María Corina y otros voceros más, descartas la negociación, el tema de la negociación con algunos de los factores, bien sea Maduro, bien sean los Rodríguez, Diosdado o Padrino López. Esa la descartas. Ahora, totalmente. Mira, está descartada por muchas razones cuando tú ves. El primero, cuando Diosdado se encuentra desnudo, porque no tiene cómo explicar qué fue lo que pasó, porque son su seguridad, son la gente que él controla, es Granco que controla la DGCIN, que está ahí, o sea, que está ahí como cuerpo, no como presencia. Y entonces, la respuesta que te desmiente eso inmediatamente antes de las persecuciones es Brasil. Brasil dice no hubo negociación, y sabemos que Brasil no es alguien que está jugando pegado con los Estados Unidos. ¿Okay? O sea, yo puedo entender que Argentina, me dice Argentina, bueno, de que dijo que no había. Yo puedo decir, bueno, Milei y Trump tienen al final, pero Estados Unidos, Brasil no está en este momento alineado con Estados Unidos. Entonces, cuando él sale y dice no hubo, tiene mucho peso. ¿Okay? Y después lo puedes ver a través de el nivel de represión que ha habido posteriores, pues si hubo negociación, porque tengo que ir a allanar casas de las personas que salieron ese día. O sea, no tiene ningún sentido si hubo negociación. Entonces, ese argumento no tiene peso. Y no es la participación de funcionarios policiales o efectivos militares en este plan controlado por un gobierno o una agencia internacional como esta de Estados Unidos. ¿Es posible? ¿Cómo lo ves? ¿Qué información tienes sobre participación lo que yo militar? Lo que yo entiendo, César, es que fue coordinada por los Estados Unidos, participaron todos. Y eso es lo otro importante, porque muestra que en Venezuela hay una coordinación de varios países en la solución a la crisis en Venezuela. Y eso es muy importante, porque es un mensaje directo para ese pueblo que ha venido luchando, de que no está solo, de que hay realmente una comunidad internacional, un sector de la comunidad internacional que está decidida a que en Venezuela se dé la solución política, con qué significa respetar el resultado del 28 de julio, que es lo que han dicho básicamente todos ellos. Entonces, fue coordinada por los Estados Unidos, como tú dices. ¿Qué incidencia, ahora tú hablas de el impacto en la población, pero qué incidencia tiene
en la política nacional, y no solo por los efectos que ya lo estamos viendo muy evidente, por los efectos que ha tenido en lo interno del oficialismo, sino también en el resto de la política, tanto la oposición como aquellos que se dicen opositores y que no siguen la misma línea de María Corina Machado. Sí, aquí, con esto que ocurrió, el poder de definir lo posible, ¿verdad? Que es lo siguiente. En política, sobre todo en estos regímenes que son muy cerrados, autoritarios, lo más difícil no es cambiar el poder, sino cambiar lo que la sociedad cree posible. Por eso lo importante. O sea, dejaron de ser inexpugnables. Porque estas dictaduras no solo oprimen mediante la represión, que es lo que ven, sino también por la narrativa, montan las narrativas, o sea, controlan el relato. Y entonces te inhiben la imaginación de futuro. O sea, no, eso que cree ese grupo que está hoy participando en un supuesto evento electoral, que es preferible, ¿verdad? Participar, y que para mí, lo he venido diciendo, ya son parte del PSUV, pues eso no son parte, porque la imaginación de poder lograr la libertad y la democracia en Venezuela la han perdido, o sea, no están convencidos. Y por eso esta operación Guacamaya fue más que una acción táctica, fue un movimiento que recalibró la brújula emocional del país. ¿Okay? Su impacto fue menos militar que psicológico, porque en pocos minutos mostró que el régimen no era invulnerable, que se podía burlar su sistema, que el miedo podía romperse. O sea, fue una intervención no solo en el espacio físico, sino en el espacio, en el mapa mental de los venezolanos. Y eso es lo importante, porque ahí vuelve nuevamente María Corina a mostrar de que ha venido consiguiendo éxitos sobre un plan que tiene la primaria, le demostró al régimen que se podía. El 28 de julio demostró que se ganó, y se ganó por casi el doble. Y ahora mostró de que el régimen no es, que no es invulnerable. Y ¿Tendrá, eso, tendrá dime, impacto el 6 de mayo en la próxima elección del 25 de mayo, la elección de gobernadores, legisladores regionales y diputados? totalmente. O sea, porque a ese pueblo que ha retado 3 veces, 2 veces al régimen y le ha ganado primaria y 28 de julio, lo va a volver a demostrar dejando los centros electorales vacíos, sobre todo por la llamada ayer de María Corina, nuevamente, y como ha venido hoy apareció Andrés Velázquez, como ese liderazgo que tiene moral y ética por los hechos que están ocurriendo, están actuando. Y yo creo que hoy la sintonía entre el pueblo venezolano y ese liderazgo es casi muy alta, la compenetración muy alta. Y entonces yo creo que sí, a pesar de que van a meter todo el miedo posible al régimen, pero se demuestra que ya no le tiene miedo, porque lo ha demostrado 2 veces antes. Y con esta operación ha perdido. Y ese es el gran temor del régimen. El gran temor del régimen es que no mete ya miedo. Ya no mete miedo. Cuando ocurre esto, dicen, ok, era Diosdado, supuestamente el hombre con más agresivo, con mayor violencia, que ha montado un terrorismo Estado en el país. O sea, se lo hicieron a él. Entonces tú dices, pero si se lo hicieron a Diosdado, entonces ¿quién puede hoy mostrar ese rostro, ¿verdad? De gorila, de represor? O sea, no es fácil. O sea, yo creo que el régimen hoy tiene que estarse revisando todo el sistema de seguridad. Eso sí entiendo también. Hay mucho temor dentro de ellos, pues no saben quién es el que lo puede traicionar. Porque ahorita asumimos que fue un descuido de la seguridad, pero podríamos pensar que contribuyeron voluntariamente, porque ese mismo sector, el 28 de julio, votó mayoritariamente por un cambio en Venezuela.
Pero también podríamos pensar que fueron comprados, o sea, tienen precio. Entonces, la seguridad que yo tengo no me garantiza nada, porque cualquiera de estos elementos lo que te genera es incertidumbre, no me asegura mi propia seguridad. Entonces, para ellos es realmente ahorita de alta tensión, de mucha tensión interna. Entonces, ayer ya cambiando a un tema que está relacionado, pero no está totalmente vinculado. Digo relacionado porque el gobierno o vocero del gobierno o de la administración de Maduro han intentado vincularlo. Y estoy hablando del caso del regreso a Venezuela de la niña Maychelis Espinosa, que como decíamos esta mañana en un comentario, ojalá tenga la mejor vida posible junto a sus familiares, ¿no? Pero, a ver, el punto que quiero abordar acá es que todo estamos viendo la imagen de Silvia Flores con la niña en sus brazos, estamos viendo a Diosdado, y hay factores del oficialismo que dicen, bueno, este es el resultado de la negociación que permitió la liberación de los 5 miembros del equipo de María Corina Machado. ¿Crees tú que es el regreso de Maychelis Espinosa es parte de algún tipo de negociación? ¿Crees tú que tenía motivos reales Maduro para agradecerle a Trump y a Granel el regreso de la niña a Venezuela? sí, él tiene razón porque como que estamos diciendo aquí, lo que están usando es construir el relato, la narrativa. Pero este es un relato, una narrativa, no para el exterior. Este relato y narrativa es para las Fuerzas Armadas. O sea, lo que hoy ellos están buscando es nosotros todavía hablamos con los Estados Unidos y por eso logramos esto. Pero hay un comunicado, no sé si lo has logrado ver, de Homeland Security, donde ya desmiente eso totalmente. Ya emitieron un comunicado desmintiendo eso. Entonces vuelven a tener un revés en la que dicen que es una negociación, porque ese es el mejor escenario para poder dar la narrativa a las Fuerzas Armadas, porque en el momento en que las Fuerzas Armadas vean que ellos no tienen el respaldo, no tienen cómo sostenerse, se empiezan a generar escenarios donde empiezan a pensar cómo poder generar una salida en Venezuela sin esos actores. Entonces, ellos lo que le están diciendo, aquí lo que están hablando ahorita, lo que le está hablando tanto Maduro como lo hizo Cabello inicialmente, que quedó muy mal con la narrativa de la negociación, es decir, que hay una negociación y por supuesto ponen a un actor nuevo, que es Jorge Rodríguez, a quien le da las gracias, porque se sabe que Jorge Rodríguez es el interlocutor con la administración Trump para poder validar de que es cierto, pero ya tuvieron la respuesta en un Homeland Security. Entonces vuelve a caerse el argumento. Entonces yo Claro, creo la Security no ha mostrado la orden del tribunal, ¿no? es que ellos dicen que fue una orden, correcto, que fue una orden y ellos, claro, en esta situación en la que no pueden seguir confrontando aquí en Estados Unidos la administración Trump al Poder Judicial, y bueno, fue una decisión, no era difícil cumplir con esa orden. Correcto. Bien, Antonio, pasemos a otro tema que yo sé que tú manejas muy bien. Y como lo anunciamos al principio, está por vencerse la licencia de Chevron, de Eni, de Reliance, la empresa india, y también de Repsol. Pero bueno, todo se concentra en Chevron. El próximo 27 de mayo debería cesar la operación de Chevron. ¿Qué escenario anticipas que pueda ocurrir ante el vencimiento de esta licencia? Aquí hay un lobismo por parte de esas petroleras muy fuerte, muy fuerte. Y a quien están tratando de convencer de que extienda esa licencia 41B, que es la que le permite poder seguir en Venezuela, es al presidente Trump. Todos los mensajes, todo lo que está haciendo en este momento, los influencers que están usando, las empresas, es buscando que el presidente Trump los escuche, perdón, y cambie de parecer en cuanto a la fecha
en la que ellos tienen que dejar de ser un actor principal en las empresas mixtas con PDVSA. Sin embargo, esta pelea no es fácil para ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy el presidente Trump tiene una gran confianza en Marco Rubio. ¿Por qué yo marco que es con el presidente Trump? Porque ellos saben que con Marco Rubio no se da, esa licencia caduca el 27. Porque Marco Rubio lo ha dicho muchas veces y ha actuado muchas veces, y lo ha dicho Mauricio Tabercarone, que es el enviado especial para América Latina, y lo ha dicho Landau, que es el segundo en el Estado, en el Departamento de Estado, que conoce muy bien a Venezuela, que la solución en Venezuela pasa por la salida de Maduro. Entonces, en ese sentido, el presidente Trump seguro va a consultar con Marco. Todavía faltan 12 días. Y el argumento del 25 de mayo, porque hubo las elecciones que seguro lo van a usar, y que en Venezuela hay una oposición, tampoco camina, porque va a haber mucho. Por eso es importante el ausentismo en ese momento como una forma de protesta y demostrar que no tiene fuerza el argumento ese. Marco va a decir, presidente Trump, no, vamos a dejarlo. Y él le tiene hoy mucha confianza a Marco. Entonces yo, ya que me prediste escenario, yo creo que hoy las probabilidades de que termine y se cumpla con esa licencia, que terminen las operaciones como actores principales de exportar el crudo, producir en Venezuela, es alta. Por lo que estoy hablando de Marco Rubio. Trump es un hombre que es, ¿verdad? Tiene imponderables. Puede ser que le toquen una tecla de esa y imponga su voluntad. Sin embargo, lo que uno ve y los éxitos que ha venido obteniendo Marco Rubio, pareciera que no fuese ser eso el resultado. Porque también tenemos que recordar que el hijo de Donald Trump, ¿verdad? Donald Jr., también está alineado con esta visión de que Maduro es hoy el problema en Venezuela. Entonces tiene dos actores clave, el hijo a quien escucha, ¿verdad? Que se ve los domingos con su papá en Mar-a-Lago cuando está, y tiene a Marco Rubio a quien le tiene una gran confianza. Entonces pareciese que vamos a un escenario donde estas petroleras no continuarán haciendo el rol principal en las empresas mixtas. Hablabas, Antonio, de los influencers y de los mensajes que manejan los influencers, incluso los directivos de Chevron. E insisten en que China tomará los espacios, Rusia tomará los espacios, pero sobre todo China. Y vimos el viaje de Delcy Rodríguez a China, hemos leído, porque Iván Freites, el dirigente sindical, anuncia que la administración de Maduro le entregará la operación a una empresa registrada en Hong Kong. Entonces, ¿qué hay de cierto? ¿Qué sabes tú? ¿Qué nos puedes decir de esa posibilidad? ¿Es solo un mensaje de los influencers y de los directivos de Chevron para meter miedo, o es un hecho real que China va a tomar los espacios que deje Chevron o que dejen las otras empresas petroleras? Eso es muy interesante, César, fíjate. Cuando se dice, y dice Iván Freites, China se va a quedar con el complejo refinador paraguano. Tú te preguntas, ¿es que acaso Chevron está operando el complejo refinador paraguano? Yo entiendo que no, y estoy seguro que no. Estoy siendo sarcástico. Estoy seguro que no. No, y si me permites meter un datico allí, en la época que estaba Tarela Isamí como presidente de PDVSA, había una lucha entre los Rodríguez y Tarela Isamí por a quién le entregaban el dominio o el manejo de la refinería del complejo de Paraguaná, complejo refinador de Paraguaná. Y unos, Tarela Isamí, se iba por los árabes y los Rodríguez por los chinos. Así que tampoco es una novedad. Por eso, yo te iba a dar ese otro dato. Ya eso en el pasado ocurrió. Ahí estuvieron los iraníes evaluando si realmente entraban a operar el complejo refinador. Y no, cuando ellos hicieron las evaluaciones dijeron que no. Y se fueron. ¿Okay? Entonces, bueno, le quieren ofrecer a esta empresa china, bueno, está bien, pero eso no es porque Chevron está ahí y está dejando el complejo refinador y se lo están dando a
¿cómo se llama? A los chinos. No, eso es falso. Eso es una narrativa, vuelvo a decir. Una narrativa, ¿por qué? Porque es la narrativa que le sirve aquí a Trump, a los Estados Unidos, de decir, porque el enemigo estratégico principal de los Estados Unidos es China. Entonces tú nombras, China se va a quedar con, pero tú dices un momentico, se va a quedar con el complejo refinador, que se quede con el complejo refinador. ¿Cuál es el problema? Si eso no da ni ganancia. Los márgenes hoy, con los precios que están bajando, los márgenes en refinación son muy pequeños. Y con los precios que están bajando y como la manera que hay que operar ahí tan ineficientemente, bueno, que se queden con la refinería. Si eso es lo que va a hacer Maduro, lo va a hacer con Chevron estando con licencia y sin Chevron estando en Venezuela. Con las dos condiciones, los chinos van a operar el complejo refinador. Eso es falso, porque no es que le están entregando Petroboscán. Si tú me dices, le están entregando Petroboscán, y tú digo, oh, bueno, puede ser. Le están entregando que está Chevron. Le están entregando Petroindependencia. Oh, puede ser. Pero nada de eso es lo que menciona. Entonces, ¿por qué? Porque para poder entregar Petroboscán, tienes que expropiar a Chevron del 40% que tiene en esa empresa mixta. Te hago la pregunta y después la respondo yo, si querés, o la respondo yo. ¿Tú crees que Maduro tiene la voluntad, para no decir la otra, de quitarle a Chevron su participación en la empresa mixta, expropiarlo, y en las otras? Yo no lo veo. Porque ahí declara una guerra abierta contra una empresa americana. Que lo puede hacer, pero tiene consecuencias. Entonces, no es que me están quitando, ¿verdad? Como digo, no, que se va a poder. Falso. Además, China, desde el 2016, en las empresas mixtas que él está, no ha aumentado producción. Se ha quedado 96,000 barriles día. O sea, que no es que China está viendo que el mercado venezolano o el espacio o los negocios en Venezuela son la gran oportunidad del mundo que me voy a montar, porque hay que tener, hacer inversiones, manejar el crudo para exportarlo como hizo Chevron, porque si no, no te pagan. Tiene una serie de, ahorita cuando estuvo Delcy, que la mencionaste, en China, si son tan amigos, no le hubiera pedido, bueno, yo te compro el crudo, que te vas a dejar de vender en el mercado de licencia, Occidente. España, Italia, Francia, India. Pero me tienes que dar un descuento mayor por el riesgo del 25% para las exportaciones de ese país hacia Estados Unidos. O sea, tan amigo no es cuando te pido un descuento mayor, no te estoy metiendo el hombro. Y ese descuento se lo pidió ya. Se lo pidió, ¿sí? Y le dijo además, el crudo lo manejo yo, como lo está haciendo, ¿cómo se llama? Todas estas empresas. Porque ellos saben, si ellos no van y buscan su crudo y se lo traen, esto lo venden y no le pagan. Entonces, eso no es amistad. Bueno, fíjate un detalle y ya vamos a ir terminando, pero fíjate un detalle y lo comento acá. La empresa a la que supuestamente le dieron esta operación, según Iván Freites, es China Concord Petroleum Company. Esta misma empresa, de acuerdo a un reportaje del 15 de mayo, perdón, del 22 de julio del año 2021, de la agencia Reuters, esta misma empresa era una de las empresas que transportaba, comercializaba el petróleo con Irán y Venezuela. Es decir, no es una empresa, ojo, y eso creo que no es un dato menor, no necesariamente es una empresa del Estado chino. No sé qué opinas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Son empresas en el capitalismo chino tiene un capitalismo de Estado muy fuerte. Y eso es lo que está enfrentando Trump, a ese capitalismo salvaje, en la que subsidian pérdidas a la empresa y se comen las otras empresas internacionalmente donde se instalan, donde venden sus productos. Y esas pequeñas empresas que dejan con capital privado pequeño, que sí, por supuesto, tú tienes que participarle al Partido Comunista Chino que controla todo esto, pero tú puedes tener esa esfera de trabajo. Lo vimos en Alibaba, para poner un nombre muy fácil, y las refinadoras de crudo venezolano, las que se llaman refinadoras teteras, pues son pequeñitas, que compran ese crudo, que son independientes, a ella se le dice independiente.
Entonces, si ahí esa empresa, bueno, está viendo una gran oportunidad, buscará, ¿verdad? Como la dijeron ya los trabajadores de PDVSA en el complejo refinador, vamos a traer chinos, porque es el modelo de negocio de ellos. Porque en el modelo de negocio de ellos, a los chinos lo meten en 2 trailers, son 100, 200, ¿verdad? Es la explotación más fuerte del capitalismo. Y no le pagan casi nada para poder tener márgenes de utilidad importantes. Porque si le pagas lo normal, los márgenes en refinación son muy pequeños con los precios que tenemos. Vamos a tocar por último un tema que no por haberlo dejado al final es menos importante, pero es que es el tema que está ocurriendo o que ocurrió el día de hoy o la noticia que recibimos el día de hoy. Y se trata de la denuncia que hizo el gobierno de Guyana por un intercambio de disparos con personas provenientes del lado del territorio, lo que ellos denominan el territorio venezolano, en lo que nosotros los venezolanos conocemos como la Guayana Esequiba. ¿Qué información tiene sobre este acontecimiento y qué implicaciones puede tener en medio de esta realidad actual política venezolana que estamos viviendo, sobre todo a partir del 6 de mayo? Sí, esto es una provocación por parte, dicen que son civiles, por supuesto, no pueden decir que son fuerzas armadas, que le dispararon a unos guyaneses que estaban navegando el río, supervisando. No hubo ningún daño físico, o sea, nada de eso, pero hubo en varios lugares, le dispararon. ¿Qué significa esto? En los escenarios de Maduro siempre ha existido la confrontación con Guyana para poder decretar el estado de conmoción nacional. En un estado de conmoción nacional no hay estado de derecho. Se rige por lo que diga el dictador, pero sin necesidad de nada. O sea, si él quiere eliminar a alguien, lo puede eliminar, porque lo acusa que es un traidor a la patria. Eso es lo que te trae directamente un estado de conmoción. Si tú no estás con la causa del país, tú eres un traidor. Un traidor es fusilado. Entonces, en términos figurativos. Entonces, en este escenario de hoy que tiene Maduro, donde no tiene una elección que pueda justificar su narrativa, de que Venezuela se vuelven a entender entre la oposición y el oficialismo y todo, como lo quieran llamar, en la que quedaron al desnudo y es muy difícil saber quiénes son los que realmente te pueden traicionar. Donde no tiene lo de Chevron, ¿verdad? Que es un escenario probable, va a tener dificultades económicas que se siente. Oye, la gente en Venezuela se siente mucho la presión. Hay productos, pero no hay dinero para comprar, que es lo más fuerte. Porque antes no habían productos, no había dinero. Bueno, no tengo con qué comprar, está bien. Pero ahorita hay productos, pero no hay dinero para comprar. Y eso genera escenarios muy conflictivos, ¿verdad? Entonces, el estado de conmoción puede ser un estado que estén acariciando. Pero eso él lo tiene que evaluar muy bien, porque en un estado no el estado de conmoción, en una confrontación con Guyana, que intenta, salen al auxilio de Guyana, Estados Unidos, CARICOM, que ha declarado públicamente que apoya a Guyana. O sea, que perdería influencia diplomática de 14 votos que hay en la OEA. ¿Okay? Brasil ha dicho más de una vez que no comparte esa visión de Maduro. Perdería más todavía el apoyo de Brasil. China tiene intereses en Guyana. Si hay alguien que tiene interés en Guyana es China. China es la socia de Exxon en la producción de petróleo que tienen ahí. O sea, el otro socio, ahí hay 3 socios en esa ¿cómo se llama? Explotación. China, Rexon y un estadounidense que ahorita se me va. Pero que la que está comprando precisamente esa participación la está comprando Chevron. Ese. Entonces, China también va a decir, bueno, ¿y qué le pasó? Entonces, claro, geopolíticamente, Maduro cometería
se metería un tiro al pie. Se despiraría a los pies. Claro. Entonces, cuando tú lo ves, tú dices, lo están buscando, lo están teniendo, pero yo creo que, como hemos estado conversando, yo creo que lo más grave para ellos es que la narrativa que hasta ahora habían venido manejando, de que eran fuertes, poderosos y que controlaban todo, no, hermano. O sea, vuelvo a decir como hablábamos al inicio, los regímenes autoritarios no caen por debilidad militar, es cuando pierden el monopolio del miedo. Y eso parece que lo perdieron. Eso lo demostró la... Bueno, Antonio, muchas gracias, Antonio de la Cruz, por esta entrevista que estaremos colocando en nuestros espacios de YouTube, Instagram y por supuesto también de X. Y bueno, no me queda más que agradecer a nuestro invitado y por supuesto agradecer a ustedes por acompañarnos, así como también darles la recomendación de que tomen en cuenta lo que decimos de nuestro patrocinante, Noticias Sin Filtro, porque si quieres estar bien informado, si quieres vencer la censura, descarga la aplicación de Noticias Sin Filtro en la tienda de iPhone y de Android. Además, un anuncio ya para cerrar. No les quito más tiempo, pero este fin de semana, el sábado exactamente, tendremos la vaca mediática. ¿Y qué es la vaca mediática? Es una iniciativa de 15 medios venezolanos en búsqueda, en procura de fondos, de recursos para seguir haciendo este trabajo que hacemos en El Pitazo y que hacemos en otros medios, que otros colegas hacen en otros medios. Es muy importante contar con el apoyo de ustedes y por eso les pido que nos acompañen. Sábado, 17 a las 3 de la tarde estaremos con la vaca mediática. Esperamos sus aportes, no importa el tamaño que sea, pero esperamos contar con ustedes. Hasta luego.